Estamos de regreso. Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las cosas interesantes que podemos ver ya con este elemento, que es la espada del Espíritu, es que los elementos anteriores son elementos de protección. Es decir, que cualquier ataque que pueda venir de diferente vía, los elementos que anteceden a este son elementos de una protección. Entonces estamos hablando del escudo, estamos hablando de la coraza, estamos hablando del calzado, estamos hablando del cinturón, que es para sujetar todos los elementos. Pero hasta ahorita o hasta este momento el apóstol Pablo nos está introduciendo a un elemento que sirve para tener una ofensiva, pero también sirve para defenderse, para protegerse la espada, pero también sirve para ir hacia la ofensiva, para atacar. Y muchas veces este ataque, desde el contexto que tenía que ver con el soldado romano, la espada no es un ataque a larga distancia, sino que la espada, muchas veces el ataque es cuando ya hay cosas que son muy frontales, ya son cosas que nosotros lo pudiéramos interpretar como cosas complicadas que pudiéramos estar viviendo, cosas difíciles, cosas donde nosotros pudiéramos sentirnos angustiados, pudiéramos sentirnos solos, pero recordar en ese momento la palabra del Señor y empezarla a declarar para nuestra vida. Entonces, momentos donde los más difíciles que yo he pasado son momentos donde de salud con mi hijo. Estar en un hospital, estar con tu hijo en el hospital, cosas inciertas, los médicos no tienen claridad, mucho de lo que te dicen es que es algo complicado, uno no lo entiende y de pronto uno se siente solo, porque en un momento así, no importan los recursos, no importan las amistades, no importan las conexiones, al final uno se siente solo, porque ahí depende completamente del Señor. Pero en ese momento la palabra toma una connotación completamente diferente. No es lo mismo usar la palabra para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en un momento tranquilo a cuando hay un momento de frustración. Aunque la palabra es bendición en cualquier momento para nosotros, pero la forma de verlo o la connotación, la importancia, el peso, el valor que tiene en las diferentes circunstancias lo vemos de una manera diferente. Y yo recuerdo en una situación complicada de salud que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde ahí, declarando la palabra, comenzar a generar un cambio en el ambiente. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una vez más tenemos que hablar de argumentos, porque realmente la palabra del Señor destruye todo tipo de argumentos, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y es una vez más queriendo establecer la vida de Dios, su palabra, que es lo que nos conviene. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Ella penetra el corazón, los tuétanos, las coyunturas, hasta partir el alma, nos lleva a dimensiones de entendimiento, rompe todo tipo de fortaleza mental, porque su palabra es espíritu y es vida. Y realmente el universo, diría yo, de la palabra de Dios, todo lo que implica, entendemos por las Escrituras también, que el Espíritu de Jesucristo, la dimensión de la vida de Dios, está expresada en una palabra que es viva y es eficaz. Según de Corintios 10, 4 y 5 dice que las armas de la milicia no son carnales y son poderosas en Dios para destruir argumentos y fortalezas que se levantan contra la palabra. Quiere decir que sí hay una lucha por establecer otros argumentos ajenos a la palabra. Y es la palabra del Señor la que nos va a hacer vivir a nosotros en una dimensión de veracidad. Juan 8, 31 al 33 habla
de que si nosotros permanecemos en el Señor, realmente alcanzaremos el ámbito de libertad. Y la única manera de ir conociendo a Dios, que Dios nos dejó establecido, fue su Escritura. Entonces, cuando hablamos de la armadura del creyente, de la armadura de Dios en el creyente, y Pablo usa tan demostrativamente toda la indumentaria del soldado romano, y ahora toca el tema de la espada, entendemos que había varios tipos de espadas. Había una más corta, otra más grande, tenían propósitos diferentes, pero la espada del soldado de élite, de los centuriones, de ese equipo especial de Roma, que era prácticamente el que infligía el temor, ¿verdad? Era uno de los mejores equipados de aquel entonces. La espada tenía una facultad, no era tan grande como la otra, pero era más filosa y más fuerte en su hoja, pero al mismo tiempo era más liviana. Entonces tenía fortaleza, pero al mismo tiempo también era más maniobrable con ella. Por eso, aparte de que el soldado romano era muy disciplinado en su instrucción y capacitación para la guerra, hacían ejercicio todos los días, todas las mañanas practicaban juntos y era constante la práctica. Entendemos que la palabra del Señor para nosotros debe ser una disciplina también, conocerla, estudiarla, vivirla, porque es una herramienta que no solo nos protege, sino que también podemos afectar los medios a través de la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Entonces el hombre o la mujer que empieza a conocer la palabra y a vivir la palabra, empieza a caminar en un ambiente diferente. Es como que entrar a un lugar que está oscuro, pero cuando vos empezás a entrar revestido con la palabra, literalmente la palabra ilumina el camino de nosotros. Y muchos de los estratagemas, estructuras, velos que pudieran estar por delante por la palabra, nosotros empezamos a ver realidad, porque la palabra es verdad. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando Pablo utilizó esta pieza de la armadura, hoy podemos decir la espada del Espíritu está relacionada a la palabra de Dios. Yo igual creo, Pastor Blemir, Pastor Johnson, que definitivamente si hay algo que el Señor nos dejó y es su mejor regalo, su mayor bendición es la palabra, porque la palabra tiene varias dimensiones, o sea, tiene la capacidad de crear cosas, los cielos, toda la creación de Dios, la tierra fue creada por la palabra, tiene la capacidad de producir vida, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y produce vida en nosotros y puede transformar todas las cosas, pero me gusta mucho lo que dice, puede hacer sabio la vida de alguien sencillo. Y hoy una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos es cómo podemos tomar mejores decisiones, cómo nosotros podemos tomar decisiones más efectivas, cómo nosotros podemos obtener una sabiduría que nos permita alcanzar los planes trazados. Y aquí lo que está diciendo el salmista es, la capacidad de volvernos sabios está en la palabra. Entonces, cuando yo me coloco la armadura de Dios que tiene que ver con la espada del Espíritu, creo que tiene que ver con un proceso consciente donde yo primeramente deseo, el apóstol Pedro decía la leche espiritual no adulterada, que es un deseo, o sea, debe ser un anhelo, debe ser no. A veces uno pareciera que cuando le dice a la iglesia hay que leer la Biblia, hay que meditar en la palabra de Dios, a veces pareciera que las personas tienen una respuesta como que sería una carga, como, pastor, no tengo tiempo, pastor, estoy complicado. Pero cuando Pedro dice es un deseo, necesitamos desearlo, un anhelo, es como cuando uno, no sé, tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, uno siente esa necesidad de poder ser ministrado con el alimento. De igual manera la palabra debe ser ministrada en nuestra vida, porque la palabra es la que nos ayuda a crecer. Y yo creo que ahí es donde está lo valioso en la espada del Espíritu, porque las relaciones interpersonales necesitan crecer. Las relaciones interpersonales, el contexto de la armadura de Dios son relaciones.
necesitamos crecer en la relación del matrimonio, necesitamos crecer en las relaciones laborales, en las relaciones en la iglesia. Las relaciones necesitan madurar, necesitan poder desarrollarse, pero no se logra si no hay el ingrediente perfecto, que es la palabra de Dios. Dice, por ella podés crecer, 1 Pedro 2:2, podés crecer para salvación. ¿Cuántos de nosotros hoy pudiéramos decir, pastor, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme, quiero mejorar mis relaciones? Necesitamos la palabra. Ahora, ¿por qué es tan valiosa? Porque la palabra nos enseña cómo manejar las relaciones. La palabra nos enseña cómo enfrentar cuando hay una ofensa. La palabra nos enseña cómo tratar aquellas relaciones que nosotros concebimos como esta persona es alguien que es un enemigo mío. O sea, Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. No aborrecer a nuestros enemigos, sino más bien amarlos. La palabra nos enseña cómo restaurar un conflicto. Son imposibles que no lleguen los conflictos, pero ¿cómo los podemos restaurar? La palabra nos enseña en Proverbios, por ejemplo, cómo aplacar la ira. O sea, muchos de nosotros podemos tener relaciones con personas donde el ámbito es un ámbito de ira, de mucho sofoque, ansiedad y conflicto serio. Pero dice Proverbios que la ira se aplaca con la blanda respuesta. Es una instrucción de la palabra. Entonces la palabra, la espada del Espíritu, tiene esa capacidad. Y la otra capacidad que creo que es valiosa es esta. Mis relaciones no van a cambiar afuera si primero no cambia lo que está dentro. Y la única cosa que puede llegar a lo profundo de nuestro corazón es una espada que penetra y revela. O sea, nosotros ante las relaciones podemos reservarnos cosas, podemos no mostrarlo todo, pero cuando la palabra llega a nosotros, la palabra entra de lo profundo y revela verdaderamente lo que está en nuestro corazón, no para culpar ni para avergonzar, sino para restaurar, para sanar. Entonces la palabra se vuelve poderosa porque ella me va a decir realmente si la intención con lo que estoy haciendo algo, diciendo algo, es verdaderamente una intención correcta en lo profundo. Por eso, programas anteriores compartíamos que lo primero que nosotros necesitamos para fortalecer al hombre interior es la palabra de Dios. Porque el hombre interior se deleita en la palabra de Dios. Vamos a ir a un corte y regresamos.